En este caso el problema me dice que un tren de masa 200 kilogramos se desvía por una vía horizontal cuyo coeficiente de rozamiento es 0,15. Y lo primero que me pide es que dibuje un esquema de todas las fuerzas que intervienen en el problema. Obviamente, por ser un cuerpo que tiene masa, aparecerá el peso. Como es un cuerpo que está apoyado en una superficie, en este caso las vías del tren, aparecería la normal. Como me dicen que hay coeficiente de rozamiento, habría una fuerza de rozamiento que se va a oponer al movimiento. Vamos a suponer que el movimiento en este caso es hacia la derecha. Y por último, para que se desplace hacia la derecha, deberá actuar sobre él una fuerza F. En este caso, todas las fuerzas están sobre el eje normal o sobre el eje tangencial y por lo tanto no hay que descomponer ninguna de las fuerzas. Ya están todas y cada una de ellas en sus correspondientes ejes. Vamos a estudiar en primer lugar qué ocurre en el eje normal y luego posteriormente veremos qué ocurre en el eje tangencial. En este caso, en el eje normal, tenemos que las fuerzas que actúan sobre el eje normal son el peso y la normal. Recordamos que el sumatorio de fuerzas en el eje normal siempre era masa por aceleración, pero como el cuerpo no se mueve en la vertical, sino que se mueve en la horizontal, en este caso es cero. Con lo cual me quedaría, y como sabemos que el peso siempre vale masa por gravedad, pues en este caso eso me queda 200, que es la masa del cuerpo, por 9,8. Recordando que el eje normal siempre lo hacíamos para, a partir de la normal, poder calcular la fuerza de rozamiento, pues en este caso nos queda que la fuerza de rozamiento sale 294 newtons. Ahora bien, el eje tangencial, que es el siguiente que vamos a ver, lo vamos a diferenciar en dos, porque dependiendo de los datos que nos han dado en el apartado B o en el apartado C, saldrá una cosa o saldrá otra. En el apartado B me dicen que qué fuerza debería ejercer la máquina para que adquiera una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Pues vamos a aplicar el eje tangencial. Vamos a tener en cuenta que en el eje tangencial, aplicando el principio fundamental de la dinámica o la segunda ley de Newton, el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, pues tendremos en este caso, recordando que en el eje tangencial las fuerzas que intervenían eran por un lado F y por otro lado, oponiéndose al movimiento, Fr, tendremos que F menos Fr es igual a masa por aceleración. Sustituyendo los valores que nos da el problema nos quedaría, y operando tendríamos que en el caso del apartado B, la fuerza que necesitaría hacer la máquina serían 394 newtons. En el apartado C lo que nos dicen es que si transcurrido un tiempo el tren continúa moviéndose con la misma velocidad, ¿qué fuerza ejerce entonces la máquina? La velocidad adquirida. ¿Vale? Eso lo que nos está diciendo en el fondo es que la máquina se está moviendo con velocidad constante, se mueve con la velocidad adquirida. Y por lo tanto, si la velocidad es constante, lo que significa es que la aceleración es cero. Con lo cual ahora sumatorio de fuerzas, al ser masa por aceleración, cero por cualquier cosa, es cero. Con lo cual nos quedaría que la fuerza que ha de hacer ahora la máquina es precisamente la misma que la fuerza de rozamiento. Y por lo tanto, para el apartado C, la fuerza que estamos buscando es 294 newtons.